Esto es Crónicas Estelares. Historias reales de un universo que no perdona. Suscríbete ahora, antes de que esta transmisión desaparezca. El garaje del olvido. La lluvia ácida caía sobre los tejados oxidados del distrito bajo de Neonorión, como una sinfonía de corrosión constante. En esa ciudad olvidada por la ley y el orgullo, donde las torres brillaban para los ricos mientras el suelo se pudría bajo sus cimientos, Kael Darn cerró el contrato con una vieja comerciante draveniana que no le pidió nombre, solo firmó con una garra deformada y le entregó una llave cubierta de hollín. «Todo tuyo», dijo, antes de desaparecer entre la neblina color verde petróleo. El taller estaba encajonado entre estructuras deformadas por el tiempo y la violencia. Un letrero colgante, con símbolos alienígenas apagados, oscilaba en el viento como el eco de una historia que nadie quería recordar. Kael empujó la puerta oxidada. Esta chirrió con un sonido hueco, como si no hubiera sido abierta en décadas. El interior olía a cable quemado, ozono y abandono. Cajas metálicas esparcidas, estanterías llenas de piezas irreconocibles, herramientas fusionadas con hongos mecánicos y una consola apagada al fondo, con una gruesa capa de polvo y grasa seca. Kael dejó su mochila a un lado, encendió una linterna y comenzó a explorar sin prisa. A cada paso, sus botas dejaban huellas en el polvo como cicatrices en la historia de ese lugar. No buscaba oro, ni tesoros. Buscaba silencio. Había dejado atrás la guerra, el escuadrón, las órdenes gritadas en medio del caos. Todo eso estaba muerto. Al menos, eso creía. Se sentó en una vieja silla giratoria y miró la consola central. Era un modelo híbrido, una mezcla de tecnología humana antigua y arquitectura alienígena de interfaz neural. Algo no cuadraba. Los garajes como ese no usaban ese tipo de equipamiento. Era demasiado caro. Demasiado militar. Pasó la palma de su mano por la superficie y al hacerlo, la pantalla parpadeó. Solo una línea de texto apareció. Identificación biométrica requerida a nivel de seguridad. Fantasma. Kael se congeló. Ese nivel no existía en ningún manual público. Lo había escuchado solo una vez, en boca de un comandante borracho en una base orbital que no debía existir. Fantasma hecho, susurró, sintiendo un zumbido leve en el oído izquierdo. El sistema pidió huella. Dudó. Luego colocó su mano derecha sobre el escáner. La consola emitió un sonido bajo. Una luz verde se encendió. Acceso concedido. Una carpeta de vídeo se abrió. Misión Runa Negra. Año 3345. Clasificación, sellado interno. Kael activó la reproducción. En la pantalla apareció, el mismo. Más joven. Más frío. Vestido con armadura táctica negra sin insignias. Sostenía un arma que no recordaba haber visto jamás. A su alrededor, soldados sin rostro, con los rostros cubiertos por visores, rodeaban un cilindro de contención. La grabación mostraba cómo daba la orden de cerrar el cilindro. Dentro, una figura humanoide, cubierta de implantes, gritaba sin sonido, sus puños golpeando el cristal. «Esto no debe despertar jamás», decía la versión más joven de Kael. «Si falla el sello, activad el protocolo 0. Sin excepciones». La imagen se distorsionó. Kael retrocedió en la silla. Respiraba con dificultad. Su mano derecha palpitaba. Literalmente. Sentía un hormigueo en los dedos. Un impulso eléctrico que recorría los nervios hasta el codo. Abrió el guante. La piel parecía más dura. No era dolor, era activación. Miró la consola. Ahora había otra opción. Integración neuronal, en proceso. Cerró el puño. El taller entero vibró. Las luces se encendieron solas. Las herramientas comenzaron a reacomodarse. Los estantes se abrieron como si supieran que necesitaba. Y una voz, enterrada en lo más profundo del sistema, habló por primera vez. «Bienvenido de vuelta, operador ZUR». Kael se puso de pie lentamente. Algo dentro de él acababa de romperse. O despertarse. Ya no era un veterano olvidado. No era un civil buscando paz. Era el guardián de algo que no debía existir. Y el taller no era solo un refugio. Era un recordatorio. Un arma dormida. Y acababa de abrir los ojos. Archivos corruptos. La noche siguiente fue diferente.
Neonorión jamás dormía, pero en el sector gris, la luz tenía otro tono. Más sucia. Más lenta. Como si el tiempo se doblara sobre sí mismo. Kael no salió del taller en todo el día. No tenía hambre. Ni sed. Solo una necesidad urgente, entender. La consola seguía activa. En su interior, nuevas carpetas aparecían de forma progresiva. Algunas cargaban lentamente, como si se estuvieran desbloqueando en tiempo real. Otras simplemente colapsaban al intentar abrirlas, dejando solo fragmentos incompletos, imágenes borrosas, líneas de código imposibles de leer. En una de esas carpetas rotas apareció un nombre. Unidad, Pantomecho/diagonal subproyecto, ZUR. Kael no lo recordaba. Pero al leerlo, sintió un vértigo extraño, como si sus entrañas reconocieran una verdad que su mente se negaba a aceptar. El sonido de un golpe seco en la puerta lo sacó del trance. Era Jinna, la chatarrera del callejón contiguo. Siempre cubierta con harapos mecánicos y una máscara que ocultaba sus rasgos reptilianos. Le había ofrecido ayuda días atrás cuando Kael compró el taller. Y ahora, como si supiera lo que estaba ocurriendo, estaba allí de nuevo. Alguien activó una red de diagnóstico antiguo, dijo sin rodeos. Las máquinas de la ciudad lo sintieron. Kael la dejó entrar sin palabras. Le mostró la consola. Jinna se acercó, desconfiada, y al ver los símbolos, su expresión cambió. Esto no debería estar aquí. ¿Qué es? Preguntó Kael. Tecnología de eco neural. Prohibida desde la masacre de Karzun. Es lo que usaban para borrar soldados después de las guerras negras. Para convertirlos en fantasmas. Jinna conectó un visor antiguo a la consola e intentó desencriptar parte del contenido. Su respiración se aceleró conforme las imágenes comenzaron a fluir. Una secuencia de operaciones clasificadas. Planetas sin nombre. Extracciones. Ejecuciones. Y en cada archivo, un rostro en común. Kael. Estás en todos los registros, dijo ella, con voz grave. Misiones de supresión. Eliminación de objetivos con implantes cuánticos. Extracción de núcleos cognitivos de IA rebelde. Y en todos los informes, tú eres el único sobreviviente. Kael apartó la vista. No era posible. No recordaba nada de eso. Su memoria llegaba solo hasta su retiro formal. Hasta ese informe médico que lo declaraba inapto por daño cerebral irreversible. Pero ahora empezaba a comprender. No tenía daño. Tenía bloqueo. ¿Por qué me borrarían? Preguntó, sin mirar a Jinna. Porque lo que hiciste, no puede ser recordado. Un nuevo archivo se desbloqueó. Era una transmisión encriptada con un logotipo desconocido. Solo 2 letras, VX. La imagen mostró un laboratorio subterráneo. Una figura humana flotaba en un cilindro lleno de líquido, con cables insertados en su cráneo, columna y articulaciones. Los sensores marcaban su cerebro como activo, aunque sin movimiento. En la parte inferior, una línea de texto decía: Unidad 0, original. En criostasis. Copia activa no debe entrar en contacto. Kael sintió un temblor en el pecho. El archivo mostraba coordenadas, bajo el mismo taller. Jinna se alejó lentamente, sin atreverse a hablar. ¿Tú lo sabías? Solo escuché historias. De cuerpos duplicados. De soldados que despertaban sin saber quiénes eran. Proyectos como ese no se cerraban. Se enterraban. Y tú estás sobre uno. Kael miró su mano derecha. La piel seguía cambiando. Más gruesa. Más densa. En su palma apareció un símbolo incandescente, como un circuito en forma de espiral que palpitaba como un corazón. Tengo que entrar, dijo. Si lo haces, puede que ya no seas tú cuando salgas, advirtió Jinna. Tal vez nunca lo fui. Activó la consola. La estructura del taller respondió como si hubiera estado esperando esa orden desde siempre. Parte del suelo comenzó a dividirse. Un ascensor oculto emergió desde las profundidades, cubierto de polvo y códigos antiguos. El camino hacia el núcleo estaba abierto. Y el pasado acababa de regresar. El despertar de la máquina. Kael descendía lentamente por el núcleo oculto bajo el taller, sin palabras, sin pensamientos claros.
El ascensor vibraba con un zumbido profundo, como si la propia estructura recordara. Bajaba más allá del nivel registrado de la ciudad, hacia un subsuelo que no figuraba en los mapas oficiales ni en los archivos civiles. A cada metro descendido, sentía su cuerpo más extraño. El hormigueo en la mano derecha se había extendido por el antebrazo, luego por el hombro. No era dolor. Era algo más antiguo, más biológico que cibernético. Una memoria física que despertaba capa a capa. Las paredes del ascensor estaban cubiertas de cables vivos, como venas metálicas que se replegaban ante su presencia. Cuando la cápsula se detuvo, una compuerta se abrió con suavidad. El aire estaba estancado, denso, cargado de electricidad. El lugar no era un simple sótano. Era un santuario tecnológico. El núcleo estaba compuesto por una sala circular, rodeada de pantallas apagadas, estanterías con cilindros de datos codificados y un tubo criogénico al centro, sellado por capas de cristal reforzado y runas de contención energética. Kael avanzó hasta él. El cilindro emitía pulsos lentos, como una respiración contenida. En su interior, un cuerpo. Idéntico a él. Un hombre en suspensión, con implantes visibles en las muñecas, el cuello y la columna. Era el mismo. Mismo rostro. Misma edad. Pero con el cabello ligeramente más largo. Dormía. Un terminal junto al cilindro se encendió. Su interfaz era simple. Una sola opción, iniciar protocolo espejo. Kael no tocó nada. No necesitó hacerlo. La consola lo reconoció al instante. Identificación confirmada. Unidad operativa activa detectada. Sincronización incompleta. Reactivación de archivos neurológicos en curso. El cuerpo dentro del cilindro se agitó. Kael dio un paso atrás. Su brazo reaccionó de inmediato, transformándose en parte. La piel se replegó como si obedeciera una orden automática, dejando al descubierto una estructura interna metálica, como una fusión entre músculo y titanio orgánico. ¿Qué soy? Susurró. La voz del sistema respondió. Eres el operador ZUR, Serie 1. Prototipo sobreviviente del proyecto Phantom Echo. Capacidad de vinculación neural, 89%. Estado de recuperación, inestable. Riesgo de colapso de identidad, elevado. Kael cayó de rodillas. Las imágenes volvieron. Pero esta vez no como sueños, sino como descargas reales de memoria. Misiones en planetas sin nombre. Lenguas olvidadas. Órdenes grabadas directamente en su lóbulo frontal. Explosiones. Gritos. Decisiones frías. Matar sin dudar. Borrar el dolor. Reiniciar. Y luego, el error. Una operación. Algo salió mal. Un objetivo era un niño. Kael se había negado. El sistema intentó reiniciarlo. Pero él resistió. Entonces decidieron duplicarlo. Dividir el original en dos, uno limpio, obediente, programado para olvidar. El otro, el que se había revelado, fue sellado en criostasis. Ambos seguían vivos. Fui yo quien desobedeció, dijo Kael. El original. Su brazo brillaba más intensamente. Las herramientas del taller, en la superficie, comenzaban a activarse. Las luces parpadeaban. Las máquinas reaccionaban. Jinnah apareció en la entrada del núcleo. Su rostro estaba pálido. Había bajado siguiéndolo, temiendo que nunca regresara. La ciudad, dijo sin aliento. Algo ha despertado contigo. Hay sensores militares orbitales que se están activando. Kael se puso de pie. Este taller no es solo mío. Es una extensión de mí. Un nodo de control olvidado. Pero ahora está recordando. El cilindro criogénico emitió un pitido final. La figura dentro abrió los ojos. No con sorpresa. Con reconocimiento. Y dijo, con voz apagada. No deberías haber vuelto, hermano. La sala se sumió en un silencio absoluto. Dos hombres. Un solo origen. Dos decisiones opuestas. Y ahora, solo había una realidad. Uno de los dos no debía existir. Cazadores de sombras. Neonorión entró en alerta antes de que alguien pudiera entender por qué. Los cielos se tiñeron de un tono rojo metálico,
y desde los bordes del horizonte comenzaron a descender unidades que no llevaban distintivos, ni banderas, ni identificación de origen. Solo la forma afilada de la Agencia Silente, una organización que oficialmente no existía, pero que todos temían nombrar. Jinnah subió a la superficie mientras Kael seguía en el núcleo. Al llegar, vio cómo los drones de reconocimiento eran desactivados uno por uno. Los canales de comunicación abiertos quedaban en blanco, como si la ciudad entera hubiese sido envuelta en una burbuja de aislamiento absoluto. Los cazadores de sombras habían llegado. No eran soldados comunes. Eran unidades de infiltración que operaban bajo el principio de eliminar antes de preguntar. Programados para cazar todo rastro de tecnologías no autorizadas, especialmente aquellas relacionadas con el proyecto ZUR. Kael emergió del subnivel. Detrás de él, la compuerta se cerró. Había dejado al duplicado encerrado, aún débil, aún sin una decisión clara. No porque confiara en él, sino porque sabía que el verdadero peligro no venía de esa copia. Venía de arriba. Nos rodean, dijo Jinnah, sin apartar la vista del cielo. No nos dejarán salir con vida. Kael no contestó. Extendió su mano derecha. La palma brilló. Las paredes del taller respondieron. Partes de la estructura comenzaron a moverse. Cables y módulos se reconfiguraron en segundos. El lugar mutó de garaje olvidado a bastión defensivo, activado por comandos que nadie más podía ver. El primer disparo no fue de advertencia. Fue letal. Una torreta automática fue reducida a polvo por una lanza de energía silenciosa. Desde los tejados vecinos, los agentes descendieron como espectros. Trajes sellados. Visores negros. Armas resonantes que destruían materia sin dejar rastro. Kael no se ocultó. Avanzó hacia ellos con paso firme. Uno de los agentes se detuvo. Identificación. Unidad ZUR confirmada. Orden de eliminación inmediata. Protocolo VX0. El brazo derecho de Kael se transformó. Ya no era carne. Era una fusión orgánica de metal oscuro que se replegaba y reconfiguraba. De su antebrazo emergió una hoja vibratoria que giraba lentamente, como si cortara el aire antes de ser usada. No voy a huir esta vez, dijo. Los primeros 3 atacantes se movieron en formación. Kael los enfrentó sin titubear. Su cuerpo reaccionaba antes que su mente. Cada golpe era bloqueado, redirigido, contrarrestado. No era entrenamiento. Era programación de combate embebida en su médula. Uno de los agentes intentó dispararle con un arma de cancelación neurológica. Kael giró sobre sí mismo y lo derribó con un golpe limpio al cuello. La máscara del enemigo cayó. Debajo, un rostro humano. Un antiguo compañero de escuadrón. Tú, susurró Kael. Los recuerdos regresaron como una oleada. Misión en Poros B. Aquel hombre era su segundo al mando. También había sido parte del proyecto. También había sido silenciado. Pero él no despertó. Kael lo dejó en el suelo y se volvió hacia Jinnah. No son solo agentes. Son los que no resistieron. La segunda oleada se aproximaba. Más unidades. Más armamento. Las torres de energía de la ciudad comenzaban a apagarse, una a una. Van a colapsar el distrito para borrar todo, advirtió Jinnah. Incluyéndonos. Kael caminó hacia el centro del taller. Colocó la palma en el núcleo central de control. El sistema reconoció su señal. Activó la barrera de fusión, una cúpula defensiva que solo podía usarse una vez. Una protección temporal, pero suficiente para una decisión. Voy a liberar al otro Kael, dijo. Solo juntos podemos romper el protocolo. ¿Estás seguro? Preguntó ella. No. Pero esto ya no es solo mi historia. Es nuestro eco. Descendió nuevamente. La copia seguía ahí. De pie. Esperando. Ambos se miraron. Uno había luchado para olvidar. El otro, para recordar. Pero ahora, ambos sabían que el verdadero enemigo no era el otro. Era el sistema que los creó. ¿Qué propones? Dijo el duplicado. Kael respiró hondo. Unirnos. Fusionar nuestras memorias. Volvernos uno. Solo así entenderemos lo que realmente somos. El duplicado asintió. Entonces hazlo.
Kael colocó su mano sobre el pecho del otro. El núcleo brilló con una intensidad cegadora. La ciudad, arriba, rugía bajo el fuego enemigo. Pero en el taller, bajo tierra, algo nuevo nacía. Algo que no podían controlar. Algo que no podían detener. El proyecto ZUR. La fusión no fue física. Fue total. Fue interna. Cuando Kael y su duplicado unieron las palmas, una descarga de luz azul y pulsante envolvió la sala subterránea. No hubo gritos. Solo la respiración contenida de dos entidades idénticas enfrentando el vértigo de sus propios recuerdos fragmentados. Durante segundos eternos, cada uno sintió el dolor del otro, sus decisiones, las misiones olvidadas, las traiciones grabadas en la carne. Y luego, la unidad. Kael abrió los ojos. Ya no era solo él. No era una copia ni un original. Era ambos. Era el resultado final del proyecto ZUR. Lo comprendió todo. La Federación había autorizado la creación de soldados con conciencia dividida. Dos mentes, un solo cuerpo, una parte diseñada para cumplir órdenes sin fallar, sin dudar, sin sufrir, y otra capaz de tomar decisiones humanas, morales, cuestionadoras. Ambas versiones eran necesarias. Pero nunca debían coexistir. El experimento era inestable. El primer sujeto funcional, él, había superado la prueba, hasta que la parte emocional tomó el control durante la misión Runa Negra. Un niño. Un blanco erróneo. Una orden desobedecida. Y así nació el protocolo de división. El duplicado obediente fue enviado de vuelta con la memoria bloqueada. El rebelde, encerrado en criostasis. Ninguno debía recordar al otro. Ninguno debía saber que era medio ser. Pero el taller había esperado. Había sido construido no como base, sino como catalizador. Un punto de reintegración. Un santuario diseñado para cuando, inevitablemente, ambos volvieran a encontrarse. Porque incluso el proyecto más frío y calculado sabía algo que sus creadores no querían aceptar. La unión de ambas mitades era la evolución final. Kael, ahora completo, regresó a la superficie. Su cuerpo ya no era igual. La simetría de su piel ocultaba los implantes biomecánicos. Su mirada era más firme, más profunda. Ya no tenía lagunas, ni dudas. Los cazadores de sombras seguían rodeando el sector. Los cielos eran patrullados por drones de anulación táctica. Se acercaba la unidad VX-0, el arma final, enviada solo cuando los protocolos de exterminio fallaban. Jinna lo esperaba en la entrada del taller. Lo vio y retrocedió un paso. No por miedo, sino por respeto. Había algo diferente en él. Algo más, real. Ya no eres ninguno de los dos, dijo. Soy lo que siempre debí ser, respondió Kael. Y ahora lo entiendo todo. Se dirigió al núcleo de energía del taller. Allí, en la consola central, había un último comando bloqueado por código cuántico. Uno que requería ambas firmas neurológicas. Ahora, él podía abrirlo. Activó el comando. Un mapa galáctico se desplegó, mostrando múltiples puntos de activación. Eran talleres como ese, esparcidos en planetas olvidados, lunas mineras, estaciones ocultas. Todos conectados al mismo proyecto. ¿Qué es esto?, preguntó Jinna. Nodos de reinicio, explicó Kael. Cada uno con un sujeto como yo, dividido, dormido o funcional. La Federación no canceló el programa. Lo multiplicó. Yo era solo el primero. ¿Y qué harás? Despertarlos. Jinna se tensó. ¿Estás seguro? No todos van a elegir tu camino. Kael asintió. Lo sé. Pero no puedo ser el único con la verdad. Si alguno de ellos aún puede recuperar su humanidad, debo darles esa posibilidad. Desde el cielo, la unidad VX-0 descendía. No tenía rostro, ni voz. Solo un núcleo flotante con energía capaz de borrar un distrito entero con un solo pulso. Kael salió del taller. Caminó hacia el centro de la calle. Las armas enemigas se fijaron en su figura. Unidad ZUR, transmitió una voz sintética. Ha violado los protocolos de integridad. Será eliminado. Kael levantó la mano. Su brazo brilló. El símbolo en su palma se expandió. Las calles comenzaron a responder. Los metales vibraron.
Las estructuras se reconfiguraron. Toda Neonorión se activó. No voy a huir. No voy a luchar por un lado u otro. Solo por lo que soy ahora. El cielo tembló. Y cuando el núcleo de la VX0 comenzó a cargarse, Kael miró a Jinna una última vez. Si sobrevivo, dime a los demás que no somos errores. Somos advertencias. La luz ascendió. Y la ciudad decidió. Manual de reparaciones final. El pulso de energía VX0 descendió sobre Neonorión como el juicio de una era perdida. Su trayectoria debía borrar el taller, al portador de la señal ZUR y cualquier registro de su existencia. La ciudad contuvo la respiración. Pero la ciudad ya no era la misma. El taller, la calle, las estructuras de soporte, los conductos de energía que serpenteaban por debajo de la urbe, todo respondía al mismo patrón, Kael. La reintegración había activado códigos dormidos en las entrañas tecnológicas de la zona. Tecnología olvidada. Sistemas autónomos que no obedecían al Consejo ni a la Federación, sino al proyecto original. Cuando la energía de la VX0 impactó, una explosión de luz lo cubrió todo. Pero el núcleo de destrucción se dispersó. Fue absorbido. Dirigido. Canalizado. No hacia afuera, sino hacia abajo. Kael, de pie en medio de la plaza, mantenía su brazo extendido, el símbolo de fusión en su palma brillando con intensidad letal. Había abierto un vórtice gravitacional controlado. El impacto fue redirigido al subsuelo, a una cámara de contención subterránea donde fue encapsulado como una memoria encerrada en piedra. Los cazadores de sombras cayeron de rodillas. Sus trajes comenzaron a desactivarse. Uno por uno, sus implantes entraron en estado de error. No por ataque, sino por colisión de identidad. Kael caminó entre ellos. Los reconocía. Eran como él, antes. Ecos sueltos. Fragmentos funcionales. Algunos aún conservaban rasgos humanos. Otros, apenas eran recipientes vacíos. No todos estaban perdidos. No soy su enemigo, dijo con voz clara. Pero ya no me someto. La unidad VX0 flotaba inerte. Su núcleo apagado. Sin reacción. Por primera vez en sus registros de operaciones, había fallado su objetivo. Jinna descendió desde el taller. Llevaba una tableta con los datos que Kael le había transferido antes de la confrontación. ¿Estás bien? Kael no respondió al principio. Luego giró lentamente. Lo estaré. Pero esto no termina aquí. ¿Los otros nodos? Preguntó ella. Debo ir a cada uno. Despertarlos. Darles elección. Porque si no lo hago yo, alguien más lo hará por ellos. Y sin conciencia. ¿Y si alguno se vuelve contra ti? Entonces sabré que fallamos desde el principio. Se dirigió al taller por última vez. La consola principal mostraba una nueva pantalla. Manual de reparaciones final. Instrucciones para reiniciar la especie. Kael la estudió en silencio. No era un plan de conquista. Ni un mapa de dominación. Era una hoja de ruta. Una guía escrita por alguien que ya había previsto todo. Por él mismo. Entre las últimas líneas, una frase resaltaba en rojo. Solo una máquina incompleta obedece sin pensar. Solo un ser completo elige qué reparar. Kael cerró el terminal. Subió a la nave que él mismo había reconstruido en secreto bajo el taller, oculta entre capas de maquinaria vieja. Era pequeña, silenciosa, invisible para radares estándar. Perfecta para ir de nodo en nodo sin ser detectado. Antes de partir, miró una última vez a Jinna. Gracias por quedarte. Gracias por no rendirte, respondió ella. La nave despegó sin estruendo. Y en los días siguientes, se difundió por las capas más ocultas de la red galáctica un mensaje sin firma, sin emisor claro. Proyecto ZUR no fue una amenaza. Fue una advertencia. Y acaba de despertar. En los confines de la galaxia, en estaciones remotas, en lunas olvidadas y sistemas abandonados, algunos sintieron un eco en su pecho. Un zumbido leve en los implantes. Un recuerdo que no habían vivido. Una orden que nadie había dado. Y por primera vez en mucho tiempo, abrieron los ojos.